algunos conceptos se van a repetir, en algunas cosas ustedes escucharán la interpretación de algunos de los estudios, así que bueno, el tema sigue estando bien vigente en este bloque del Congreso. Nosotros como hospital, ustedes saben que yo pertenezco a un hospital pediátrico en la que tenemos una unidad de neonatología, por lo que todos nuestros pacientes son derivados, y aquí podemos ver cómo en nuestras internaciones los pacientes quirúrgicos, los pacientes con retinopatía, porque tenemos un centro que deriva para retinopatía, respiratorios o cardiopatías, tenemos una gran afluencia de pacientes quirúrgicos. Por ejemplo, en el año 2013 operamos 31 gastrosquisis, 15 atresia intestinales, enterocolitis que nos derivan para la cirugía, 22 amidas pragmáticas, y en general nuestros pacientes tienen alimentación parenteral prolongada. El tema de insuficiencia intestinal, en la medida que cada vez sobreviven más nuestros pacientes, es un tema que tenemos que enfrentar. Y para los neonatólogos a veces son problemas difíciles porque el paciente inicia la patología con nosotros y después permanece internado en neonatología durante un tiempo prolongado, y cada lugar trata de ver qué hace con esos pacientes que fueron creciendo en neonatología. Algunos se pueden resolver y otros van a alimentación parenteral domiciliaria. Simplemente para repasar, recordemos que vamos a hablar de pacientes que tienen algún tipo de cirugía o algún tipo de ostomía, y yo me voy a referir a eso, basado parte en la evidencia y parte en la experiencia nuestra del hospital. Simplemente para repasar, según la parte del intestino en que ese paciente tenga resecado, que ustedes tengan la ostomía, ustedes tienen que saber con qué se van a enfrentar, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que haya una ostomía en el yeyuno que haya una ostomía en el hígado, ¿no? Y recordemos, esto es lo que se absorbe a este nivel, se secreta colesterolina y secretina en la primera parte del intestino, hierro, magnesio, óxido fólico y todo lo que significa carbono, grasa y proteínas en esta primera parte, y el final del ileón se absorbe la sal biliar, la vitamina B12. Entonces recordemos que si falta esa parte, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Y bueno, y el colon que absorbe sodio y agua. Una de las preguntas que tenemos que hacernos cuando un paciente tiene una resección intestinal es ¿cuánto intestino es el intestino total? Y ahí viene un consejo: no permitan, recuerden al cirujano que si va a hacer una ostomía, si va a operar una enterocolitis, que nos diga cuánto intestino queda. Generalmente el intestino se mide desde la válvula de Treis, es donde termina el duodeno y empieza el intestino delgado, ¿sí? Entonces dice, mide tantos centímetros de la válvula de Treis, quedan tantos centímetros. Entonces sabemos que un bebé hasta las 27 semanas el intestino mide 142 centímetros, más o menos 22, entre 27 y 35, 217 centímetros, y un chico de término casi 3 metros. ¿Pero para qué nos sirve esto? Nos sirve para saber que si uno tenemos un paciente con enterocolitis necrotizante prematuro, su intestino va a seguir creciendo. Si a medida que crezca el bebé, va a crecer su intestino, ¿sí? Entonces eso en cierta forma ayuda a que este paciente pueda tener el final, que es lo que uno siempre quiere, que es que lograr destetarse de la alimentación parenteral. La insuficiencia intestinal, fíjense, en general la causa más común en el recién nacido es intestino corto debido a enterocolitis necrotizante, y si no gastrosquisis, y después las otras causas. Pero en el Instituto de Salud de la parte pediátrica de los Estados Unidos dice que 1% de los menores de 1000 gramos tiene intestino corto, secundario de enterocolitis necrotizante. ¿Sí? Los más chiquititos son los que más riesgo tienen, y esos son los que en general son los que tenemos que tratar por insuficiencia intestinal. Acá se movió, ya hablamos de esto, así que no vamos a hablar más de enterocolitis necrotizante, así que se lo vamos a pasar. Pero bueno, esto sí. El insuficiencia intestinal, ¿qué es un predictor de severidad? Cuando vuelve el bebé de quirófano, usted está en quirófano acompañando al bebé, ¿qué cosas uno tiene que pensar para no decirle enseguida a los padres, pero para ustedes pensar, este bebé va a estar mucho tiempo internado en neonatología, etcétera? Y esto fue variando en la medida que fueron sobreviviendo cada vez más chicos, ¿sí? Según los distintos autores. Hay cierto grado de acuerdo en que el largo del intestino es importante, pero fíjense, acá dice, este dice si tiene más de 15 centímetros se va a poder destetar de la parenteral, este dice si tiene más de 40 y este tiene más del 10% de lo esperado. Con respecto a la válvula ileocecal, en general se asocia su presencia o su ausencia a la evolución, pero como ustedes van a ver, a esta altura al principio se decía sin válvula ileocecal, eso es de mal pronóstico, pero en realidad
como vamos a ver, que el hecho que no esté la válvula ileocecal, lo más problemático es que cuando uno reseca la válvula ileocecal, generalmente reseca una parte del ilion terminal, que es una parte importante del intestino delgado. Entonces, fíjense, acá dice, el paciente con válvula ileocecal es un factor pronóstico porque su ausencia implica resección del ilio terminal. O sea, todavía nosotros tenemos muchos pacientes que no tienen válvula ileocecal y que se ha podido unir el intestino y ha podido destetarse de la alimentación parenteral. El ilion siempre es mejor que se quede el ilion y se vaya un poco del yeyuno en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque el ilion tiene mucha mejor capacidad de adaptación que el yeyuno. Cuando la ostomía está en yeyuno, generalmente el paciente tiene muchas pérdidas de líquido y nos cuesta mucho más iniciar la alimentación. Las yeyunostomías sí son las que tienen peor pronóstico. No peor pronóstico en el sentido de que si todo lo demás se resecó, eso sí que es malo, y aparte de todo nos cuesta más para el manejo cuando uno empieza la realimentación. Y otra cosa que se tienen que acordar es que a veces los pacientes, sobre todo los que han tenido enterocolitis, el daño en la mucosa ha sido tan extenso que los pacientes persisten con el ilio. Y no tiene siempre que ver con algo quirúrgico, sino que el paciente tuvo una necrosis tan importante de su mucosa intestinal que hasta que se repone totalmente persisten con el ilio y tardan en tolerar volúmenes altos de alimento. Por ahí uno puede mantener un volumen de alimento más o menos bajo y el paciente tolera. Cuando uno intenta subirlo, el paciente no tolera. Y eso tiene que ver porque a veces hay enterocolitis con daños muy importantes de la mucosa. Nosotros hemos tenido pacientes que hemos biopsiado buscando alguna otra enfermedad más rara, sin embargo eran nada más que pacientes que se estaban recuperando de su enterocolitis y que habían tardado mucho en recuperar la capacidad absortiva. Esta es una revisión de cuándo se puede destetar la alimentación parenteral. Entonces acá fíjense, acá dice intestino delgado residual, poco para el número de pacientes y la probabilidad teórica de destetarse de la alimentación parenteral. Entonces acá está, fíjense, esto es lo que nunca pudieron destetarse, los grises, y los blancos, los grises más claros, lo que sí se pudieron destetar. Entonces fíjense, acá tenemos más o menos con 50 centímetros acá está la probabilidad de destetarse. Esto es 40%, esto es 50%. Entonces aquí vemos que más o menos con 50-60 centímetros de intestino residual la posibilidad de destetarse en la alimentación parenteral existe. Si no, estos pacientes continúan con parenteral prolongada y después entran o no, según la política de salud de cada país, en plan de trasplante intestinal. Vamos a hablar de la parte práctica, que es el tratamiento de estos chicos que han sido optomizados o han tenido una insuficiencia intestinal secundaria de enterocolitis necrotizante. Tiene tres etapas. La primera etapa es la parte que nos toca más que nada los que estamos en terapia, porque son los pacientes que vienen de quirófano. Lo más importante es el manejo del dolor. Incluso esto va para los pacientes con enterocolitis necrotizante. Nosotros lamentablemente seguimos recibiendo pacientes perforados sin medicación para el dolor. La peritonitis es extremadamente dolorosa, así que hay que tener mucho cuidado en los pacientes con enterocolitis de fijarse el tema del manejo del dolor. La descompresión gástrica al paciente que ya viene de postquirúrgico es importante y siempre usamos sondas gruesas. Toda la primera parte, sobre todo estos prematuros, las heridas o las ostomías, hay que cuidarlos para que no haya lesiones de la piel. Apenas empieza a funcionar la ostomía, si uno no cuida la piel, enseguida las sales biliares empiezan a lastimar la piel, así que los enfermeros están muy entrenados en cuidar las ostomías. Incluso hay algunas cremas que fabrica el mismo hospital para, por ejemplo, helar las sales biliares con coletiramina para que no lastimen las ostomías. La gastrostomía también, aunque no tiene que ver con el tema, hay que cuidarla muy bien de que no se lastime la boca de la ostomía. Después viene el tema del balance. Acá en enfermería tiene que ponerse bien estricto en ver qué está perdiendo ese bebé, tanto la pérdida por la ostomía como para la diuresis, para que nosotros nos podamos sentar y ver cómo reponemos esas pérdidas, ¿sí? El tema de la reposición de pérdidas, nosotros tratamos en esta primera parte aguda hacerlo aparte del plan. O sea, tenemos el plan y la parenteral y aparte reponemos las pérdidas con fisiológico, a veces medio reducido a la mitad. A veces lo que hacemos es medir el sodio que sale de la ostomía y entonces reponemos la solución fisiológica 20, 30, 40 por kilo, depende en esta primera etapa cuántas pérdidas tiene, de tal forma de evitar que el paciente se deshidrate. En los pacientes que tienen ostomías altas o yeyunostomía, una cosa que hacemos nosotros ya cuando pasa la parte de la primera semana y el paciente ya está funcionando la ostomía, porque los primeros días la ostomía no funciona porque hay ilio, cuando empieza a funcionar y empieza a perder bastante líquido, lo que nosotros hacemos es mirar el sodio urinario. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes mantienen una anatremia normal, 132, 134, sin embargo, cuando les medimos el sodio urinario, casi no tienen sodio urinario. Eso quiere decir que
está absorbiendo todo el sodio que puede para mantener esa natremia. Y acuérdense que el sodio también tiene que ver con todo lo que significa la posición de calcio en el hueso, etc. Entonces nosotros medimos el sodio en orina, y si el sodio en orina supera 20 o 30 microveltes por litro, no le agregamos sodio a lo que ya le estábamos agregando. Pero si tiene natremia o el sodio urinario muy bajo, ese le agregamos sodio igual, aunque tenga una natremia de 134, ¿entienden? Porque eso quiere decir que lo está haciendo pensa de sacar sodio de otras situaciones de homeostasis que necesita el cuerpo. Entonces, es muy importante para nosotros, para estar tranquilos, que le estamos dando sodio correctamente, porque estos pacientes a veces necesitan 7, 8, 9 medicamentos por kilo de sodio en un día. Cuidamos las vías. El tema de las vías es algo extremadamente práctico, sobre todo los chicos que tienen poco intestino, porque la sobrevida de esos pacientes va a depender, entre otras cosas, de su hígado y de la cantidad de vías permeables que tengan. Los pacientes que van a tener parenteral prolongada va a depender mucho de las vías. Entonces, ojo con empezar a utilizar vías o poner vías centrales por canalización o por punción. Nosotros siempre nos manejamos primero con percutáneas, porque es lo que menos lastima las venas, ¿sí? Y tratamos de mirar muy de cerca la trombosis, porque los pacientes con parenteral prolongada, a la larga, el tema de las vías no es un problema. Cuando el paciente ya se estabiliza y sabemos que el paciente va a tener parenteral prolongada, ya ponemos un catéter adecuado para la parenteral prolongada. Utilizamos en esta primera etapa bloqueantes H2, ¿sí? Porque usamos ranitidina, porque hay una hipersecreción de gastrina, y estos pacientes en esta primera etapa usamos ranitidina, y bueno, y obviamente iniciamos y progresamos la parenteral. Una vez que pasa estas primeras 2 semanas, que es la etapa aguda, a veces se extiende hasta 3 semanas, el paciente ya se estabiliza, las pérdidas se estabilizan, y bueno, apenas podamos empezar nosotros con la alimentación, o sea, si el paciente ya recuperó tránsito y tiene el intestino que está listo para recibir alimentación, nosotros empezamos, así sea muy poca cantidad de leche. Siempre tratamos de darle leche de su madre, aunque sea muy poquita cantidad, 10 por kilo, 20 por kilo, aunque aumenten las pérdidas, pero siempre tratamos de dar alimentación, ¿sí? Sabemos que no va a crecer este paciente por la leche que nosotros administremos, sino que la parenteral va a jugar un rol protagónico. Entonces tenemos que esmerarnos en hacer las parenterales lo mejor que podamos, bien equilibradas, para evitar el daño hepático posterior, ¿sí? Entonces la parenteral, si se va a prolongar, nosotros hacemos el ciclado de la parenteral. Iniciamos la alimentación con gastroflisis en general en estos pacientes con intestino corto, con gastroflisis de leche humana o fórmulas semi-elementales. Esos pacientes que tienen una ostomía en yeyuno o una ostomía ileal, empezamos con gastroflisis, ¿sí? Porque nos interesa la absorción y poder darle un poco más de volumen. Y avanzamos según tolerancia. Toleramos que tenga aumento de las pérdidas, es imposible que no tenga aumento de las pérdidas, pero toleramos si aumentan las pérdidas, por ahí le reponemos con más líquido, pero garantizamos la alimentación y siempre primero leche de su madre. Entonces, sin alimentación no se va a adaptar el intestino. Aumenta la secreción biliar, aumenta la motilidad intestinal y mejora el flujo esplácnico. Aparte, protege al hígado. Recuerden que el flujo del hígado depende mucho de la cantidad del flujo sanguíneo al hígado, de la cantidad de alimentación que nosotros le pongamos al intestino, ¿sí? Entonces, para proteger ese hígado de la alimentación parenteral prolongada, es muy importante que tratemos de darle el alimento, leche de madre o si no, fórmula. En esta etapa que el paciente ya está un poco más adaptado, empezamos con toda la estrategia de succión no nutritiva. Apenas nosotros podamos, el paciente ya sale del respirador, en la primera semana salió del respirador, empezamos a insistir con el chupete. ¿Por qué? Porque después del tema del problema intestinal que tiene el paciente, tenemos que cuidarnos muy bien que el paciente no empiece con la presión oral. A veces estamos tan preocupados porque tenemos un intestino corto y estamos con las vías, estamos con la parenteral, que nos olvidamos que este paciente, si no insistimos en que tenga estimulación de todo lo que es la oral, o poder ponerlo al pecho, que sea un poco, para que toda la oralidad se vaya desarrollando. Si no, son pacientes que, por más que arreglamos el intestino, uno les toca toda la zona la perioral y empiezan con arcadas, porque la versión oral hace que el reflejo de arcada se corra hacia adelante. Son pacientes difíciles de reeducar. Eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo, y en este momento el servicio de kinesiología se hace cargo de estos pacientes que apenas salen de la terapia intensiva y están en la terapia intermedia, y ellos empiezan a enseñarle a la madre cómo hacer para mantener todo este tema de la oralidad en funcionamiento, porque estos pacientes al principio se alimentan por sonda. Entonces, ojo con el tema de la oralidad, ¿sí? Y lo de los catéteres, en esta primera etapa, tratando, si el paciente después de esto uno puede restituirle el intestino, ya no va a necesitar una parenteral prolongada, pero si no, ya tenemos que pensar en cambiar el catéter. Una vez que nosotros vamos aumentando la alimentación oral, vamos bajando la alimentación parenteral y llega el momento de probar la autonomía. Y acá yo
destaco la paciencia que tienen que tener. No siempre sacar la parenteral es el éxito. O sea, yo he visto en muchos lugares que con tal de sacar la parenteral para no tener problemas de parenteral prolongada, porque se preocupan que la parenteral va a tener más sepsis, fuerzan al paciente a alimentarse por vía oral. Si el intestino no está listo para absorber, lo que vemos es que eso trae un retroceso en el aumento del peso de estos chicos, y ustedes saben que la nutrición en esta etapa es fundamental para el neurodesarrollo posterior, y entonces sacrificamos una cosa por otra. Entonces conviene tener mucha paciencia. Nosotros, cuando vemos que la parenteral va a ser prolongada y superamos estos pacientes que tienen más de 2 meses, lo que hacemos es empezar a ciclarlo. Que quiere decir que pasar la parenteral a la noche, durante el día no damos parenteral, sino un suero común con glucosa. Si decidimos suspender la parenteral, tenemos que saber, no le sacamos el catéter, obviamente, le dejamos el catéter puesto porque es un desafío. Y el desafío tiene que durar no más de una semana. Uno no puede decir, estoy desafiando la que la oral un mes porque el paciente va a seguir bajando de peso. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos por un periodo corto, ¿sí? Si el paciente baja de peso, baja más del 10% del peso, le volvemos a poner la alimentación parenteral con mucha sensación de frustración, pero ya nos acostumbramos a que forzar la alimentación de un paciente que su intestino no está listo, lo único que logra es sacrificar la nutrición de ese paciente y alargar la internación. Entonces fracasamos, volvemos para atrás y le avisamos a los papás de esto, ¿sí? Todo este tiempo los papás tienen que saber qué esperamos nosotros de ese intestino que tiene su hijo. Y otra cosa que también les decimos es que muchas de las decisiones que nosotros tomamos se basan en el ensayo y error. No tienen que pensar los papás que cada día que le aumentamos la leche es un paso más cerca de su casa, porque los papás también se van a frustrar. Entonces la información que nosotros le demos a los padres es muy importante. Ellos tienen que saber que nosotros vamos a ir aumentando la alimentación hasta que el paciente no lo tolere, volvemos para atrás y después volvemos a empezar. En este aspecto, las idas y vueltas de estos pacientes son bastante descorazonadoras para los padres, y uno tiene que sentarse con ellos y explicarles lo que esperamos. Si sabemos que el intestino tiene un buen tamaño y es cuestión de esperar, lo mismo que las enterocolitis, que no tarda en reconstituir el tránsito, les contamos eso a los papás para que ellos tengan paciencia, sepan cómo acomodar la familia, sepan que la internación va a ser prolongada y bajen un poco la ansiedad de pensar que hoy le aumentamos 20 por kilo a la leche, no toleró y volvimos para atrás, lo que para nosotros es algo normal, para ellos es una gran frustración. Si nosotros manejamos la información, lo más probable es que esta internación tan prolongada que tienen estos chicos llegue a término con buen éxito. Si no, a veces tenemos problemas de comunicación que son los que perjudican mucho estas internaciones de pacientes crónicos. Entonces no retiramos catéter, y si nosotros en una semana vemos que el paciente no empezó, porque a veces bajan de peso y después se empiezan a recuperar, pero si no lo vemos, tenemos que volverle a poner la parenteral. Con respecto a la parenteral, no vamos a hablar hoy a lo largo del día, así que no me voy a extender. Nosotros en mi hospital no utilizamos el sistema 3 en 1 acá, sino que ponemos los lípidos por un lado y la glucosa y las proteínas por el otro, porque nuestros pacientes tienen una parenteral prolongada y preferimos darle un buen aporte de calcio en la parenteral y poner los lípidos en paralelo o boteado 24 horas. Pero cuando el paciente ya tiene más de un mes y medio y sabemos que va a ser parenteral prolongada, sí unimos los lípidos con la parenteral y le damos la parenteral en lo que nosotros llamamos 3 en 1, porque sabemos que va a ser prolongada, y si se va a ir a tu casa con parenteral, conviene que sea esa parenteral que es más cómoda. Pero toda la primera etapa aguda en mi hospital preferimos tenerla separada. Le hacemos los controles semanales o quincenales, esto es la etapa aguda y esto es la etapa más crónica. Recuerden, lo más importante de la intervención parenteral es no violar el catéter, en el sentido de el catéter de la parenteral es el catéter de la parenteral. No pasar medicación, no pasar correcciones por ese catéter, a veces nos cuesta, y si decidimos pasar algo por ese catéter, que la preparación de lo que decidamos pasar sea estéril. ¿Sí? No se puede usar la vía de la parenteral como si fuera una vía periférica común. ¿Cómo manejamos nuestros pacientes? Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. Generalmente el neonatólogo en la primera etapa, nosotros lo tenemos a estos pacientes a veces 3 meses, 4 meses con nosotros, y si la parenteral no se puede decretar en neonatología, lo pasamos a pediatría. El cirujano, nosotros semanalmente nos juntamos con los cirujanos, hacemos un pase los jueves a la mañana, que son los días de los cirujanos, y nos sentamos cada paciente que fue operado en cirugía general, se charla del futuro, de la posibilidad de hacer radiostomía, etc. Los nutricionistas nos acompañan en este mismo camino. El farmacéutico juega un rol fundamental, él es el que nos audita todas nuestras indicaciones y nos dice cuándo tenemos las dosis adecuadas. Servicio social para acompañar a estos padres por este tiempo prolongado, sobre todo con la eventualidad de que estos pacientes necesiten más adelante para
nuestro país se le saca a estos pacientes lo que se llama un certificado de discapacidad que les permite a los padres tener un plus en su sueldo porque tiene un hijo discapacitado. Entonces tramitamos el certificado de discapacidad desde muy temprano porque tarda bastante en salir, así que eso nos acordamos del aspecto, y lo mismo el aspecto de salud mental. Evaluamos el vínculo de esa familia, los tratamos de apoyar todo lo que podamos en esta situación crónica. Somos meticulosos con los detalles, acuérdense del sodio, acuérdense de tener paciencia antes de sacar la parenteral, fíjense bien de que este paciente esté creciendo bien y evitar el ayuno. Lo más importante de este grupo de pacientes es, aunque sea 20, 30 por kilo de alimentación, darla de todas formas. Últimamente estamos midiendo citrulina. La citrulina es un marcador de insuficiencia intestinal, es un aminoácido, el valor normal es de 40 miliomoles de plasma. La producen solamente los enterocitos, entonces lo que expresa es el intestino remanente, no se absorbe nada. Entonces, bueno, si estamos fallo renal no nos sirve, pero lo que hacemos es, hacemos 3 cortes y vemos qué valor tiene, y esto es un valor predictor. ¿Ven? El valor de corte 15 a 20 miliomoles dice la diferencia entre insuficiencia transitoria o permanente. O sea, si es de más de 20 miliomoles, pensamos que ese chico va a tener para poder destetarse de la parenteral, y si es menos, quiere decir que no estamos hace un año y pico que lo estamos haciendo, y así que recién estamos con nuestros primeros datos, pero esto está publicado. Lo que pasa es que no lo hacíamos y lo hemos empezado a hacer hace un tiempo. El tema de la enfermedad hepática, algunos aspectos que seguramente se van a repetir. El tema de la prematurez, de la duración de la alimentación parenteral, esto hay que tratar de nosotros desde que manejamos correctamente la parenteral. Esto es una complicación que no vemos muy frecuentemente. No es que no la vemos, pero ahora estamos utilizando más que nada lípidos, se va a hablar probablemente, pero lípidos de aceite de pescado, más que nada, y con eso hemos bajado nuestra incidencia, y ahora es algo que antes era muy común, pero ahora es raro. Hemos mejorado bastante nuestro manejo de estos chicos, se infectan menos, manejamos mejor la parenteral, los catéteres, entonces la lesión, la enfermedad hepática por parenteral o por falla intestinal es menor. Lo de la sepsis recurrente es un problema. Estos pacientes tienen intestino con hilio, entonces es frecuente la translocación intestinal. El aporte inadecuado de micronutrientes también tiene que ver. Bueno, entonces lo que hacemos es alimentarlo lo antes posible, usar estas reducciones lipídicas que tienen que ver con los lípidos de pescado, que ya se van a hablar. La ciclamos cuando los pacientes ya están grandes, o después de los 2 meses más o menos, y el ácido urodesoxicólico solamente cuando detectamos barro biliar. Y para terminar, una reflexión, porque cada vez más estos chicos están en nuestras neonatologías. Antes se morían y ahora los tenemos en medio de la neonatología. Y lo que hay que tratar de hacer es verlos de una forma positiva. Son nuevos desafíos, así hay que verlos, nuevos interrogantes, porque vamos aprendiendo a medida que lo vamos viendo. Es triste para los que estamos acostumbrados a ahora ver más pacientes crónicos, vemos el sufrimiento de los padres, pero los acompañamos en este camino, y la responsabilidad tanto de enfermería, que muchas veces dice yo soy enfermera de niños y no soy pediatra, de ver estos pacientes grandes, me refiero a pacientes de 4 kilos, 5 kilos en el nido todavía, hasta poderlo pasar a pediatría, que son los problemas que todavía tenemos nosotros. Y uno lo que tiene que hacer nosotros es encargarnos como nuevas ilusiones en que estos chicos puedan irse a su casa, o por lo menos a su casa con su alimentación parenteral. Gracias. Gracias.